Buenos días, mi nombre es Sofía Tomasi, pertenezco a la sección 21 de Física Médica y mi amiga Aurislien Jiménez y yo vamos a defender el seminario número 4, el cual lleva por nombre Fisiología Renal. La fisiología renal está ligada a la estructura del aparato excretor renal. Está diseñado para mantener el flujo unidireccional. Este flujo hará que la orina, que inicia su formación en los riñones y órganos principales del sistema, pase a través del uréter a la vejiga urinaria para su almacenamiento, para que posteriormente sea eliminada por la uretra. Para que esta actividad se lleve a cabo, los riñones cuentan con una vascularización muy significativa, que a pesar de su pequeño tamaño, ellos adquieren el 20% aproximadamente del gasto cardíaco. Los riñones son dos órganos ovalados con una indentación medial. Miden aproximadamente 11 centímetros de largo, 7 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor, y pesan aproximadamente unos 150 gramos. Normalmente, el riñón izquierdo es un poco más grande que el riñón derecho. Los riñones se localizan a nivel retroperitoneal en la pared posterior del abdomen, al lado de la columna vertebral. El riñón derecho tiende a estar más bajo que el riñón izquierdo, debido a que otros órganos ocupan espacio del lado derecho. A nivel macroscópico se establece una unidad funcional renal, la cual es denominada la nefrona. Cada riñón tiene aproximadamente desde 800.000 a 1.000 nefronas, cada una de las cuales es capaz de producir orina. A lo largo del envejecimiento renal, por lesión o por enfermedad, el número de nefronas tiende a reducir gradualmente. Esto se debe a que las nefronas no se pueden regenerar. Partes de un riñón. La corteza es la parte más externa y la que contiene glomérulos. La médula es la parte más interna y presenta 6 áreas triangulares. La pelvis renal es la cavidad que recoge la orina formada por la corteza y la médula. Partes de una nefrona. Glomérulo de Malpighi o Malpigio. Es una red apelotonada de capilares procedentes de la arteria renal, donde se produce el filtrado del plasma sanguíneo. 2. Cápsula de Bowman. Se encuentra en el extremo de la nefrona y su función es recoger las sustancias que se han filtrado. Túbulo coronario proximal. Es un tubo muy tortuoso situado a la salida de la cápsula de Bowman. Su pared tiene muchas vellosidades que permite el aumento de intercambio de sustancias. El asa de Henle. Tiene 2 ramas, la rama ascendente y la rama descendente, por lo que tiene forma de U. Túbulo coronario distal. Empieza en las asas de Henle y desemboca en el túbulo colector. Túbulo colector. Cada tubo colector es común a varias nefronas. Va desde la corteza hacia la médula, siempre paralelo a las asas de Henle. Mecanismo de reabsorción y secreción tubular. Reabsorción de grandes moléculas. Unos 30 gramos de proteínas con peso molecular inferior a 70.000 atraviesan diariamente el glomérulo. Estas proteínas, junto con otros elementos como las hormonas peptídicas, se recuperan en su totalidad en el túbulo proximal, mediante un proceso denominado endocitosis. Reabsorción de glucosa y otras moléculas importantes para el organismo. La glucosa, aminoácidos y vitaminas son también reabsorbidos en su práctica totalidad en el túbulo proximal, mediante un mecanismo de transporte activo secundario, transporte de sodio positivo. Este mecanismo de transporte utiliza bombas y otras unidades de transporte específicas que se pueden encontrar en la membrana luminal de la célula tubular. Reabsorción de iones y agua. Agua, iones y otros nutrientes son reabsorbidos fundamentalmente a nivel del túbulo proximal por diferentes mecanismos. El agua seguirá un proceso de transporte pasivo por arrastre osmótico. Por el contrario, los iones y pequeños nutrientes que no son reabsorbidos utilizarán transportadores de energía. Esta energía será aportada principalmente por intercambiadores ligados al sodio.
Función renal reguladora. La función renal está regulada por un número elevado de hormonas que están estrechamente relacionadas entre sí, de modo que el correcto funcionamiento del riñón es el resultado del balance entre las acciones realizadas por estos factores humorales sobre la hemodinámica y la función excretora renal. Mi nombre es Aurislén Jiménez y principalmente les hablaré acerca de los metabolismos energéticos, la producción y pérdida de calor. Pero algo que debemos tomar muy en cuenta es que los riñones son uno de los órganos más esenciales, debido a que estos, además de actuar como un filtro eliminando productos metabólicos y toxinas de la sangre, también participan en el control, el cual está integrado por el líquido extracelular, el equilibrio electrolítico y el equilibrio ácido-básico. También producen hormonas como el calcitriol o la eritropoyetina, y en ellos también se activan ciertos metabolitos en donde encontramos la enzima renina. Es por ello que al momento de describir la fisiología renal debemos tomar en cuenta que va aún más allá de lo que se refiere el estudio del órgano de que regula la excreción de productos de desecho. Por eso hoy tocaremos el tema de metabolismo energético. Metabolismo proviene del griego metabole, lo cual significa cambio, más el sufijo ismo, que significa cualidad. Podemos decir que es la cualidad que poseen todos los seres vivos para cambiar químicamente la naturaleza de ciertas sustancias. Esto, a su vez, es un conjunto de reacciones bioquímicas y procesos fisioquímicos que actúan tanto en la célula como en los organismos. Sin embargo, es considerada la base de la vida a nivel molecular y permite que las células realicen sus actividades de forma eficaz. Pero ahora bien, ¿cómo funciona el metabolismo energético? Al ingerir un alimento, unas moléculas que se encuentran en el sistema digestivo, denominadas enzimas, descomponen las proteínas en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos y los hidratos de carbono en azúcares simples, como por ejemplo la glucosa. Aparte del azúcar, el cuerpo puede utilizar tanto los aminoácidos como los ácidos grasos como fuente de energía siempre que lo necesite. La sangre absorbe todos estos compuestos, ya que ésta los transporta a la célula. Y una vez en el interior de las células intervienen otras enzimas para acelerar o regular todas las reacciones químicas necesarias para metabolizar estos compuestos. Durante este proceso, toda la energía que se libera puede ser utilizada tanto por el cuerpo o como bien se puede almacenar en los tejidos corporales, bien sea en los músculos, en el hígado o en la grasa corporal. De esta manera, en el metabolismo energético encontramos simultáneamente dos tipos de actividades, en donde tenemos el anabolismo o metabolismo constructivo y el catabolismo o metabolismo destructivo. El anabolismo más que todo consiste en construir y almacenar. En este se utilizan las moléculas simples de tamaño reducido para construir moléculas complejas y de mayor tamaño. Cuando hablamos de moléculas simples, damos referencia a las grasas, las proteínas o los hidratos de carbono. Y cuando hablamos de catabolismo, se refiere más que todo a toda la energía que se produce y permite realizar todas las actividades del cuerpo, como por ejemplo calentar el cuerpo, moverlo o contraer los músculos. Toda la energía que se produce o todos los desechos que se obtienen durante este proceso son liberados al exterior o eliminados al exterior a través de la piel, a través de los pulmones, los riñones e incluso los intestinos. Ahora bien, hablando sobre la pérdida y la producción de calor, tenemos la termorregulación, la regulación térmica o la regulación de la temperatura, que viene siendo más que todo la capacidad que tiene todo organismo biológico de poder modificar dicha temperatura dentro de ciertos límites. En el estado de reposo encontramos lo que se conoce como termogénesis, que es la tasa donde se produce el calor, y esta tasa es equilibrada a través de la tasa, valga la redundancia, donde se disipa el calor del ambiente, que es la termólisis. Ahora bien, el ejemplo más simple termorregulador del cuerpo humano divide al cuerpo en dos compartimientos, en donde encontramos la zona central o núcleo, que es donde se produce el calor, y la zona periférica o superficial, que es la cual regula la pérdida de calor. En el estado de reposo, toda la producción de calor depende especialmente
de lo que se refiere a la actividad metabólica de los organismos internos, como por ejemplo el cerebro o todos los órganos que se encuentran tanto en la cavidad torácica o la cavidad abdominal, como por ejemplo el corazón, los pulmones o los riñones. Toda la sangre que es distribuida e impulsada por el sistema cardiovascular es el principal medio de transporte de calor por convección del núcleo a la zona cutánea. Es por esto que se dice que el cuerpo humano tiene una temperatura interna de 37 grados centígrados y una temperatura cutánea de 33,5 grados centígrados. Toda la producción de calor, bien sea ganado o perdido, dependen de múltiples factores. La temperatura con que la sangre llega al hipotálamo, más que todo, va a dar referencia de todas las señales que realiza el cuerpo ante los cambios climáticos, ya que el hipotálamo es el centro integrador que funciona como termostato y mantiene el equilibrio entre la pérdida y la producción de calor. El mantenimiento de la temperatura va a depender del calor producido durante la actividad metabólica. Si la temperatura disminuye, va a aumentar la termogénesis y a su vez los niveles conservadores de energía. La termogénesis o la generación de temperatura se realiza mediante dos vías, la vía rápida y la vía lenta. La vía rápida es considerada la termogénesis física y esta se produce en gran parte por el temblor o el descenso del flujo sanguíneo periférico. Y la termogénesis química, que viene siendo la vía lenta, es de origen hormonal y por lo general permite la movilización de todos los sustratos procedentes del metabolismo celular. Muchísimas gracias por su atención.